Vamos a manejar los dos textos de manera paralela. Son dos relatos, diferente perspectiva y enfoque del mismo hecho, del mismo acontecimiento, uno narrado por Juan, el otro narrado por Lucas, acerca de una de las múltiples apariciones del Señor Jesucristo después de que resucitó. La primera que leemos es Juan 20, 19 al 25. Jesús aparece a los discípulos, dice el subtítulo en la mayoría de nuestras Biblias. Dice así: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo: paz a ustedes. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a ustedes, como me envió el Padre, así también yo les envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados les serán remitidos, y a quienes se los retuvieren les serán retenidos. Ahora vamos a Lucas 24, 36. Deje ahí su separador en Juan y acompáñenme a Lucas 24, 36 al 49. Son dos relatos paralelos. Como puede darse cuenta, Lucas es un poquito más específico, abre un poco más el panorama y son complementarios. Algunas de las situaciones que nos narra Juan no vienen en Lucas y viceversa. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, ¿quiénes ellos? Los discípulos que habían llegado de Emaús, Cleofas y su amigo. ¿Se acuerda? La semana pasada vimos la aparición de Jesús a los dos en camino a Emaús. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: Shalom, paz a ustedes. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué están turbados y vienen a sus corazones estos pensamientos? Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpen y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tienen algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo: estas son las palabras que les hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran la escritura y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre, en el nombre de Cristo, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y ustedes son testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Vamos a orar. Cierre sus ojos para que nada le distraiga y disponga su corazón. Disponga grandemente su corazón. Dígale: Señor, mi Dios, Espíritu Santo, humildemente te rogamos no solamente el querer como el hacer, para que haya disposición en el corazón, sino que esta palabra baje a nuestro corazón mismo y dé fruto apacible de justicia, que verdaderamente podamos poner por obra lo que estamos aprendiendo, no solamente hoy, Señor, sino cada vez que escuchamos, cada vez que escudriñamos, cada vez que leemos tu palabra, que sea para edificar nuestras vidas, que sea para reflejar a Cristo y no solamente para acumular conocimiento, Señor. Esa es nuestra oración, porque lo que más anhelamos como hijos tuyos es parecernos a Cristo. El mayor anhelo que tenemos como cristianos es ser como Cristo, Señor. Y si alguno de mis hermanos no tiene ese anhelo, hoy te rogamos, Señor, pon en nosotros ese anhelo, pon en él ese querer como el hacer, el parecerse cada vez más a nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, te decimos. Amén. Después de resucitar, el Señor Jesucristo apareció primeramente a María Magdalena, que estaba a las afueras del sepulcro con las esperanzas de al menos encontrar el lugar donde hubieran llevado el cuerpo de su Señor. Eso lo vimos hace un par de semanas ya. Lo que recibió no fue un cadáver,
sino al Señor mismo resucitado, dándole una encomienda que ella de inmediato y con gusto cumplió. Después sabemos que le apareció al apóstol Pedro, aunque la Biblia solamente nos da menciones breves. Por lo tanto, no sabemos qué sucedió específicamente en ese encuentro entre Jesús resucitado y Pedro. Posteriormente, ese mismo día, es decir, el domingo por la tarde, todas estas apariciones de Jesús son el domingo de resurrección. Todavía no ha acabado el domingo. El domingo en la tarde hace su tercera aparición. El Señor ahora hace acto de presencia a dos discípulos, no apóstoles, discípulos, Cleofas y su amigo. Ellos estaban realizando un recorrido de Jerusalén a una aldea que está a 10 kilómetros llamada Emaús. Solo que ellos no lo reconocieron, caminaron con él mucho tiempo, pero no lo reconocieron hasta mucho tiempo después. Lo que es importante recalcar o recordar de la enseñanza pasada es que ellos aún no habían entendido no solamente la mesiandad, sino la divinidad de nuestro Señor. Ellos esperaban que Jesús fuera un Mesías político militar, que librara al pueblo de sus enemigos, específicamente hablando de Roma, y que los restableciera como una potencia, tal y como lo fue en la época del rey David. Ellos querían ver el esplendor de su pueblo Israel como una potencia, como una nación grandiosa, como en la época del rey David, y pensaban: Jesús es el que lo va a hacer. Ese Jesús resucitó a Lázaro después de 4 días. ¿Quién más sino él nos puede llevar ahí? Ellos, al igual que los judíos de su época y que los judíos en la actualidad, no han entendido que para el Mesías el camino a la gloria tenía que ser el camino del sufrimiento. Por lo tanto, mientras ellos caminaban a Emaús, el Señor fue mostrándoles por medio de las Escrituras, es decir, desde Génesis hasta Malaquías, el Nuevo Testamento todavía no se gestaba. Pero cuando llegaron a la aldea, ellos le pidieron al Señor que se quedara, a lo cual accedió. Ellos le concedieron el honor del anfitrión, bendecir los alimentos. La Biblia dice que cuando estaba partiendo el pan y dándoselo, en ese momento los ojos de Cleofas y su amigo fueron abiertos y lo reconocieron, pero en ese mismo instante el Señor desapareció de su vista. Ellos de inmediato reaccionaron y fueron nuevamente a Jerusalén para llevar las buenas noticias. No importaba que fuera de noche, no importaba que acababan de caminar esos 10 kilómetros y tenían que caminarlos de regreso. Las noticias eran demasiado maravillosas como para callarlas un momento más. Al llegar a donde estaban reunidos los 11, ya aclaramos a qué se refiere este término los 11, se encontraron con la nueva de que también se había aparecido a Pedro. Aún es domingo, todavía es el primer día de la semana, y no solo de la semana, todavía es el primer día de resurrección del Señor Jesucristo, y Él aún se está presentando a los suyos. El relato que leímos lo encontramos paralelo, ya se lo dije, en Lucas y en Juan. Lucas nos lo narra de corrido con la aparición de los dos en el camino a Emaús. Si tú lees el libro de Lucas, sobre todo el capítulo 24, te darás cuenta que Lucas lo hace de corrido, tal cual como los dos en Emaús, y se sigue de corrido en la narración. Juan lo narra después de la aparición a María Magdalena. Veremos primeramente el relato del Evangelio de Juan, lo vamos a ir complementando intercaladamente con lo relatado en Lucas y vamos a terminar en Lucas. Acompáñame entonces al versículo 19, Juan 20, 19. Ya no vamos a regresar a Lucas, ya lo leímos, ya nada más te voy a decir como dice Lucas. De todos modos aquí te voy a dejar apuntado qué pasaje específico es de Lucas, pero ya lo leímos. Y llegará el momento en que sí ya nos traslademos a Lucas, porque acaba aquí la narración. Versículo 19, Juan 20, 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio, les dijo: Shalom, paz a ustedes. Juan es muy enfático en mencionar que es aquel mismo día, es decir, el primer día de la semana. Juan enfatiza, Juan quiere ser claro y dice: todavía no pasan ni 24 horas de que Jesús resucitó, todavía estamos en ese primer día.
Si somos cuidadosos, nos daremos cuenta que de acuerdo como calculan los judíos el día, ya había acabado el primer día de la semana. ¿Por qué? Porque ya pasaban de las 9 de la noche. ¿Se acuerda a qué horas empieza el día para los judíos? Como a las 6 de la tarde. Entonces, si somos cuidadosos, parecería que aquí hay una contradicción y dices, caray, no que a las 6 de la tarde ya tenían que ser el siguiente día, el segundo de la semana, martes, para los judíos. Juan, aunque era judío, escribe mucho tiempo después de que se escribió Mateo, Lucas y Marcos. Y él escribió para un público específicamente helénico, no judío. Por eso es que varias veces vemos paréntesis que vienen en el original griego en el Evangelio de Juan. Raboni, paréntesis, que traducido es maestro, porque Juan no escribió para un grupo específicamente judío. Su carta no era para judíos originalmente, aunque él sabía que la iban a leer judíos. Su primera intención era para personas no judías, helénicas o griegas, más específicamente hablando de cultura griega. Juan, aunque era judío, escribió después que Mateo, Marcos y Lucas, y no se preocupa de los cálculos judíos del tiempo. Por eso es que para Juan él sigue diciendo y recalcando, es el primer día, o vaya, no han pasado ni 24 horas, para que lo entiendan los no judíos. Por miedo a los judíos, específicamente al Sanedrín, los discípulos estaban a puertas cerradas. Los dirigentes habían provocado la muerte de Jesús. Sus discípulos pensaban entonces, ¿qué impedirá que sigamos nosotros? El lugar exacto en el que se reunieron los discípulos no se indica. Algunos creen que puede ser el indicado en Hechos 12:12. Vaya, Hechos 12:12. Muchos creen que es la casa de Pedro o de María, la madre de Juan Marcos. Juan Marcos es el escritor de Marcos. Marcos es el hijo de Pedro, hijo natural y espiritual. ¿Se acuerda que ya lo vimos en bibliología? El Evangelio de Marcos lo escribió Marcos a puño y letra, pero ¿quién se lo dictó a Marcos? Pedro, porque era su hijo. Hechos 12:12. Habiendo considerado esto, Pedro llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Ya más adelante, cuando hablemos acerca del libro de Hechos, ya vamos a terminar Juan, nos vamos a seguir primeramente Dios con Hechos, vamos a llegar hasta este punto. Sabemos por lo relatado en el Evangelio de Lucas, en el 24:36, que estaban reunidos no por casualidad, era todo lo contrario. Las noticias que habían llevado las mujeres, las noticias que llevaba Pedro sobre todo, habían hecho que salieran de sus casas los discípulos y se juntaran a deliberar lo que pasaba. En eso estaban cuando llegaron Cleofas y su amigo también a contarles lo que acababan de pasar con el Señor. En realidad, no nos sorprende que los discípulos buscaran la compañía unos a otros en esta noche de domingo. Estaban asustados, estaban tristes, buscaban consuelo. Qué mejor que hacerlo con alguien que también está en la misma situación y que ama al Señor Jesucristo. Por eso no es sorpresa que en cuanto se empezó a correr la noticia, oigan, dicen las mujeres que vieron a Jesús, oigan, dice Pedro que vio a Jesús, todos se reunieran de inmediato. De repente Jesús se apareció en medio de ellos. ¿Cómo es posible si las puertas estaban cerradas? Las puertas, escribe Juan en plural, refiriéndose quizás al portón principal y a la puerta del cuarto donde estaban, o tal vez para indicar las dos hojas del portón. La pregunta específica es, ¿cómo es posible que esta repentina aparición de Jesús se haya dado? Han surgido toda clase de respuestas, hay que descartar algunas de ellas. Por ejemplo, hay quienes dicen que Jesús estaba escondido de antemano en la habitación. No, el texto no nos da para pensar esto, no podemos, de hecho eso es para desacreditar la resurrección de Cristo. No, lo que pasa es que no resucitó, se escondió y cuando se reunieron ahí salió. Mentira. Se introdujo secretamente. Cuando abrieron la puerta entraron los dos del camino de Emaús y como todos los discípulos estaban bien atas, no vieron que eran tres. No, tampoco.
Entró por el equivalente oriental a la ventana. No había ventanas como nosotros tenemos hoy en día, pero había un equivalente. No, si tú lo ves, era muy poco probable, porque solamente había una, máximo dos ventanas en las casas antaño. Entonces no. O entonces por el techo. ¿Te acuerdas cómo descolgaron en el techo al inválido? Sí, ajá. Y por eso es que nadie se dio cuenta cómo bajó del techo. Entonces realmente son propuestas que quieren desacreditar. La Biblia no responde específicamente cómo es que con las puertas cerradas repentinamente allí apareció Jesús. Un día lo entenderemos. Dicho de otra forma, se podría afirmar que solo podemos apuntar a que el cuerpo resucitado tiene diferentes cualidades a su cuerpo antes de la resurrección. Ya en tu casa lees 1 Corintios 15 y Filipenses 3:21, donde habla acerca que un cuerpo resucitado, un cuerpo glorioso, el primero de ellos, el del Señor Jesucristo, no tiene exactamente las mismas cualidades que nuestro cuerpo. Aunque esto no responde específicamente a nuestra pregunta, al menos no nos deja en total ignorancia. ¿Cómo le hizo para aparecerse ahí? Específicamente hablando, no lo sabemos. Solamente sabemos que su cuerpo resucitado tenía algo especial, diferente a nuestro cuerpo normal y al de él mismo antes de morir. Ambos escritores, Lucas y Juan, relatan el saludo de Jesús. Ellos dicen: paz a ustedes. Muy probablemente les haya dicho, por eso le leí shalom, que era en su idioma original, en hebreo, paz de Dios. La paz, cuando hablamos acerca de los dones del Espíritu Santo, del fruto del Espíritu Santo, perdón, hablamos acerca de la paz de Dios y vimos esto que es shalom. Versículo 20, regrese ahí a Juan 20:20. No nos dice la Biblia cómo, nada más sabemos que repentinamente apareció y les dice shalom, paz a ustedes. ¿Qué pasó después? Versículo 20 del capítulo 20. Cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Que el Señor haya mostrado sus manos y el costado implica varias cosas. Primero, que la persona que está en medio de este pequeño círculo de discípulos realmente es Jesús. No era alguien distinto, no era alguien disfrazado, no era un impostor. Las señales de sus manos, donde habían estado los clavos, y de su costado, donde había sido perforado, eran una identificación clara de que era Jesús. Segundo, Jesús todavía tiene un cuerpo, o mejor dicho, Jesús tiene un cuerpo real, tiene manos, tiene costado, no es un fantasma. Hay que aclararlo y Juan lo escribe enfáticamente para que tomen nota los docetas. ¿Quiénes eran los docetas? Creo que ya se lo he dicho varias veces durante este evangelio. Eran los gnósticos, una secta que se apegó al cristianismo gnóstica y que decían, pero todo lo físico es malo. Entonces Jesús no tuvo cuerpo físico, él parecía, del griego doketos, y por eso les llamaban los docetas. Por eso Juan lo escribe y dice, no parecía, era un cuerpo físico real. Tercero, no fue el Espíritu de Cristo el que había resucitado. Algunas sectas en la actualidad, como los testigos de Jehová, niegan la resurrección de Cristo y dicen que fue su Espíritu que resucitó. No es verdad, la Biblia nos dice que resucitó ¿qué? Corporalmente. Y cuarto, la paz pronunciada a los discípulos era una paz real, una paz comprada al costo de sangre. Pero esta situación no salió de la nada. ¿Por qué Jesús empieza a mostrarles las manos, los pies, el costado? Esto lo entendemos por Lucas 24:37, que nos dice, yo te lo leo, ya no vayas, que cuando Jesús apareció repentinamente, los discípulos estaban espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Los discípulos no se regocijaron de inmediato. Juan dice que les mostró las marcas y se regocijaron. Pero ellos, antes de regocijarse, cuando lo vieron frente a frente tan de repente, primero se asustaron, pensaron que estaban frente a un espíritu. Por eso las palabras de Jesús con tierno amor en Lucas, cuando dice, ¿por qué están turbados? Y vienen a su corazón estos pensamientos de que soy un fantasma. Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo, tóquenme, porque un espíritu no tiene carne y hueso como ven que yo tengo.
y diciendo esto les mostró las manos y los pies. No es que Jesús llegara y directamente, aquí estoy, véanme. Jesús llegó, vio la reacción de los discípulos y por eso es que les muestra sus manos y sus pies. Lo que Jesús quería que ellos vieran es que sin duda sus estigmas, las marcas de la crucifixión. Para nosotros, por supuesto que aún no poseemos cuerpo resucitado, es imposible entender cómo fue posible que el cuerpo de Jesús fuera por una parte tan distinto al de nosotros, que pudiera entrar en una habitación sin abrir ventanas y puertas y al mismo tiempo fuera tan parecido al de nosotros que todavía había marcas en su cuerpo y que todavía podía comer. Versículo 21. Si quieres saber más de esto, vaya a Cristología, ahí hablamos acerca de este tipo de situaciones. No es el caso del día de hoy. Juan 20:21. Entonces Jesús les dijo otra vez: Shalom, como me envió el Padre, así también yo los envío. A todos los presentes, es decir, a los 10 apóstoles, faltaba Tomás, a los hombres de Maús, Cleofas y su amigo, a otros discípulos que se habían reunido, no sabemos cuántos, que se encuentran todos ahí, Jesús les repite: paz a ustedes. No debe de sorprendernos que Jesús repita su afirmación. Después de todo, cuando Él se aparece repentinamente, produjo mucho temor y alboroto inmediato. Aunque este alboroto y este temor ya se había mitigado en los discípulos y ahora había regocijo, no habían acabado de entender el mensaje. Por eso Jesús les vuelve a decir: paz a ustedes. Shalom tiene un sentido que va más allá de una simple falta de problemas o de una vida bonita. Shalom para los judíos en el idioma original comunica la idea de ser próspero, estable, completo, a salvo y estar bien. Para nosotros no nos habla, de planes de bienestar para nosotros, de un bienestar físico solamente, sino de un bienestar integral. Shalom, que es la paz de Dios, es una paz integral. No es el tema, hasta ahí nada más vamos a ver Shalom. Después les dice una variante de lo que viene en Juan 17:18. Regresa a Juan 17:18. Lo vimos hace un par de meses cuando estudiamos la oración sumo sacerdotal. Les vuelve a decir: Shalom, paz a ustedes. Una paz integral. No solamente crean que les digo, ay, que les vaya bonito. No, una paz íntegra en sus vidas. Y después les da una variante de lo que Él oró a su Padre en la oración sumo sacerdotal. En Juan 17:18, que dice: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Solo que ahora no está hablando con su Padre. Ahora les habla a los discípulos. Él les dice: como me envió mi Padre, así también yo los envío. Jesús sigue pensando en el mensaje de redención en su nombre, por su sangre y para su gloria, para la gloria de Dios. Jesús establece una doble comparación entre el Padre como el que envía y Él mismo como enviado. Ambas comparaciones se funden en una idea: que así como el Padre envió a Jesús al mundo con un mensaje, ahora Jesús envía a sus discípulos al mundo con el mismo mensaje. Mensaje que es la redención en su nombre. Basados en el hecho de que además de los 10 había otras personas en la habitación, algunos han sacado la conclusión de que este enviar no es oficial. Quiero que me vea y entienda. La Biblia nos dice, y lo vamos a ver después más adelante ya cuando terminemos, sobre todo en Mateo 28:20 y en Marcos 16:15 y 16, la gran encomienda, la gran comisión, donde les dice: id y predicad el evangelio. Hay gente que piensa que esta encomienda que encontramos aquí en Juan no es oficial, porque estaban otros discípulos, estaban a lo mejor ahí unas mujeres, entonces no lo podemos tomar como oficial. Las oficiales son aquellas que les dio en Mateo y en Marcos. Nosotros creemos que es todo lo contrario, deberíamos de creer todo lo contrario,
estaba, por así decirlo, representada toda la iglesia, no solamente los apóstoles, no solamente el círculo íntimo, los miembros, sino también los más allegados, los discípulos que siguen, a lo mejor las mujeres, a lo mejor hasta un curioso o dos por ahí. Debemos de pensar todo lo contrario. Si solamente esta encomienda hubiera sido para los apóstoles de ir y predicar como fuimos enviados por Jesús, así Jesús lo envió el Padre, esta encomienda se hubiera terminado hace 19 siglos, cuando murió Juan en el año 100. Versículos 22 y 23. Todavía no llegamos al cenit. Si se da cuenta, podríamos hacer una predicación extensa de cada versículo, pero no se trata de eso la predicación expositiva, sino de exponer el texto conjunto. Ponga mucha atención, versículos 22 y 23 han sido malinterpretados, han sido torcidos, entonces llegó 2 veces el Espíritu Santo, primero cuando Jesús sopló aquí y acá. Ponga atención y va a entender qué significa esto. Habiendo dicho esto, pasa a ustedes, así como me envía el Padre, yo los envío. Habiendo dicho esto, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes remitieren sus pecados les son remitidos, y a quienes les retuvieren les son retenidos. Les recordó a sus discípulos el hecho de que su resurrección no los eximía de modo alguno de su tarea divinamente ordenada. En ese momento Jesús sopla. El texto no dice sopló sobre ellos, el texto simplemente dice sopló, del griego enfusao, que significa únicamente soplar. ¿Por qué es importante la palabra griega en esta ocasión? Porque hay otra palabra griega para soplo, que es neuma. La palabra griega neuma también se traduce como espíritu. Esto lo vimos cuando hablamos de neumatología. Pero Jesús, mejor dicho, Juan, cuando escribe su evangelio, dice que sopló, del griego enfusao, no neuma. ¿Qué te quiero decir con esto? No se refiere al Espíritu Santo saliendo de la boca del Señor a los ahí reunidos. Quiero que entienda eso en primer lugar. Jesús se para, entra, no se dan cuenta, y en ese momento se quedan sorprendidos. Les dice el Señor: véanme, sí soy yo, tengo una encomienda, tienen que ir, así como el Padre me envió, pasa a ustedes, así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Sopla en ese momento. No significa, y les dice: reciban el Espíritu Santo, pero no significa que su soplo en ese momento el Espíritu salió de su boca. No es a lo que se refiere Juan. Este soplar es un acto simbólico de un don específico que el Espíritu Santo iba a traer a su iglesia. En un sentido, este don es para toda la iglesia, pero más específicamente hablando, para los oficiales o ministros ordenados en la iglesia, y solamente se ha de usar en forma corporativa. Este don particular que se indica en este pasaje es el de perdonar o retener pecados. Cuando Jesús les dice: pasa a ustedes, reciban el Espíritu Santo, a quienes perdonen pecados les serán perdonados, y a quienes les retengan los pecados les serán retenidos. Jesús estaba diciendo: la iglesia, mi iglesia aquí reunida, sobre todo los oficiales en ella, los ministros ordenados, van a tener un don muy específico. Van a poder perdonar o van a poder retener pecados. Ahorita vamos a entender a qué se refiere con eso, porque mucha gente ha puesto el grito en el cielo: ¿y cómo yo voy a perdonar pecados? Tiene un contexto. Los apóstoles, que los apóstoles no puedan actuar independientemente, aparte del Espíritu Santo mostrándonos por medio de la palabra, es evidente en las palabras de Jesús. Cuando Él dice: reciban el Espíritu Santo, si perdonan los pecados de alguno les son perdonados, etcétera. Vaya, Jesús estaba ligando el perdón de pecados con el Espíritu Santo por medio de la palabra. No se hace arbitrariamente, no lo hace el apóstol o en su momento, o no lo hacemos los oficiales de la iglesia de manera arbitraria, lo hacemos basado en la palabra. Las absoluciones que se dan en forma arbitraria no reciben confirmación del cielo. La iglesia, por medio de los oficiales que en ella hay, tiene el derecho de declarar que los pecados son perdonados o retenidos cuando actúa de forma armónica con la palabra que el Espíritu Santo inspiró. Pero cuando las acciones están en armonía con la palabra, que exige disciplina ejercida en espíritu de amor,
entonces el poder que sopló Jesús se vuelve un poder real para retener o declarar perdonados los pecados. ¿Qué es esto que dijo el pastor? Mateo 16:19. Y créame que lo escribí de manera así como que cuando lo lees en los libros, en los comentarios y en los libros de teología, porque no lo inventé esto yo, no puedo decir, oh, es que estaba en mi casa y le dije, Espíritu Santo, muéstrame qué quieres decir. Un libro, otro libro, otro libro, abierta la computadora y aquí viendo, y, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice acá? Obviamente sí, orando previamente, y llegas y dices, pero cuando lo lees y dices, no, si lo leo así como se los leo así como lo leí, si así nos entendió, ahorita lo va a entender. Mateo 16:19. ¿Ya lo tenemos? Dice la Biblia. Ahí va, acá está. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Mateo 18:18. Si usted estuvo en el discipulado de membresía, se acuerda de estos dos textos, y creo que entonces ya está ligando más o menos hacia dónde iba Jesús con este texto. Mateo 18:18 dice: de verdad les digo que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en los cielos. ¿Cuántas veces hicimos pedazos este texto y nos poníamos a gritar como locos? Porque Señor, yo ato esta bendición, yo desato esto. Cuando realmente en los dos textos, Mateo 16 y Mateo 18, Jesús está hablando de la autoridad delegada a su iglesia por medio de los ministros ordenados. A ti te daré las llaves del reino. ¿Qué hacen una llave en una puerta? ¿Para qué sirve? Para abrir, pero también ¿para qué? Membresía y disciplina. De eso está hablando el Señor. Pero les está diciendo a sus discípulos, a los apóstoles, cuando dice: reciban al Espíritu Santo, al quien le perdonen los pecados les serán perdonados, a quien no le perdonen no serán perdonados. Está diciendo: cuando ustedes actúen en concordancia con mi espíritu por medio de la palabra, ustedes van a poder abrir la puerta para que entre la membresía, pero también habrá veces que tengan que cerrar la puerta para ejercer disciplina cabal, en amor y por medio de la Biblia a mi iglesia. En Mateo 16 y en Mateo 18 es explícito lo de Jesús. En Juan 20, 22 y 23 es implícito, pero los tres textos nos apuntan a lo mismo. Nos hablan acerca de la autoridad que Dios ha delegado en los ministros ordenados en su iglesia para establecer membresía y para establecer disciplina bíblica en la iglesia. A eso se refiere. No se está refiriendo a que hubo dos llegadas del Espíritu Santo, que sopló y llegó en chiquito, nada más con los apóstoles. He escuchado a algunos decir: es que nada más llegó a los apóstoles, pero ya después llegó con todos. Esto sería una contradicción. El mismo Lucas, ahorita lo vamos a ver y lo leímos hace un momento, dice que todavía no llegaba, que tenían que esperar la llegada del Espíritu. Jesús está hablando acerca de la autoridad ejercida en el oficio apostólico. En Juan es implícito, en Mateo es explícito. Este pasaje nos habla de autoridad. Autoridad que implica el derecho de expulsar y de restaurar al pecador a su comunión en la iglesia. Autoridad que debe de ejercerse en espíritu de amor. Autoridad que encontramos su propósito de ser en Efesios 4, 12 y 13. Acompáñeme ahí. Por eso es imperativo que haya más de un pastor en una iglesia. No es opcional, es importante, imperativo, necesario que haya más de un pastor en una iglesia. 4, 12 y 13, porque toda esa autoridad recae sobre los pastores de las congregaciones. Y si hay un solo pastor, es mucha autoridad y mucha responsabilidad para uno solo. No puedo llevarla yo solo, no quiero llevarla yo solo. No está diseñado el plan de Dios para que le lleve un hombre solo. Tiene que haber más de un pastor ordenado, más de un pastor bien establecido en cada congregación. Si son 3 o 4 más, mucho mejor, para ejercer cabalmente la disciplina y la autoridad en amor. ¿Con qué propósito? Efesios 4, 12 y 13 nos dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio,
para edificar el cuerpo de Cristo. No es para que yo me enseñoree, no es porque yo soy mejor que usted, no es porque yo estoy por arriba de usted, es para que usted sea edificado, para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, hasta que todos seamos un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué está diciendo Pablo? Complementa lo que dice Juan y está diciendo, es por nuestro bien, es para que maduremos reflejando al Señor Jesús. Por eso dele gracias a Dios que tenemos membresía y que tenemos disciplina bíblica. Vamos a tomar Santa Cena ya dentro de un par de semanas, ya le mando bien la fecha, yo creo que va a ser después del 15 de septiembre, a la siguiente semana ya tomamos Santa Cena. ¿Por qué se lo anticipo? Gracias a Dios no hay ninguna persona que esté en disciplina, pero si tuviéramos que disciplinar a una persona, ¿cómo lo hacemos? Le decimos, discúlpame, en esta ocasión no puedes tomar la Santa Cena. Y si esa persona se aferra y la quisiera tomar, lamentablemente tendríamos que exhibirlo desde aquí adelante. Espero que nunca se dé este tipo de situación. Eso es el retener los pecados, eso es el decir, no vas a poner en mal el nombre de Jesús. Ya estuvo bueno de que las iglesias estén pisoteando y dejando que se manche el nombre y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Los apóstoles estaban reunidos en esta habitación en ese día glorioso, día de resurrección. Ellos estaban necesitados de este tipo de consuelo. ¿Por qué Jesús se los dice? ¿Cómo va a decir eso Jesús? Por supuesto que se los dijo. Era una manera de decir, oigan, están tristes porque creen que morí, pero están más tristes. ¿Saben qué es lo que más les carcomía? La culpa. Lo abandoné, lo dejé. En lugar de estar con él, decía Pedro, lo negué no una ni dos, sino 3 veces. No puede ser. Por eso es que Jesús dice, necesitan estas palabras de aliento, necesitan saber que todo ya estaba escrito, que no pasa nada, que ellos siguen teniendo autoridad de parte mía. Por sí mismos ellos eran débiles y pecadores. Se había demostrado varias veces durante estos últimos días. Ellos no creían tener derecho de llamarse apóstoles, representantes oficiales y escogidos por Cristo para llevar el mensaje a los hijos de los hombres. No creían tener el derecho a ejercer autoridad en compañía de otros creyentes. Pero el Salvador resucitado pronuncia estas palabras para que sean palabras de aliento. Cristo sabe que sin autoridad el caos se apoderaría de todo. Aún no es todo lo sucedido ese día. Juan termina aquí su narración porque de inmediato recalca el hecho de que faltaba Tomás dentro de los 11. Por eso sabemos que nada más había 10. Judas ya se había suicidado, Tomás no estaba. Pero Lucas nos da detalles importantes que aún faltan. Acompáñenme ahora a Lucas 24:41. Ya no desde el principio, ahora ya nada más en el 41 en adelante. Espero si me haya explicado y si no, no se preocupe, al final se puede acercar si no quedó muy claro, si lo revolví más. Al menos quiero que sí entienda, no hubo 2 llegadas del Espíritu Santo, una a los apóstoles y otra en Pentecostés, solamente una, en el día de Pentecostés y nada más. Cuando Jesús dice, reciban al Espíritu, está diciendo, tienen autoridad por medio del Espíritu. ¿Y dónde encontramos al Espíritu? En su palabra, nada más ahí. Versículo 41 al 43 de Lucas 24. Este va a ser más rápido. Como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tienen aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pescado asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Los discípulos, dice Lucas, no podían creer del gozo que ahora se había apoderado de ellos. No podían creer que de verdad estaba parado en medio de ellos, vivo, sano. Era casi imposible. Era un espíritu todavía lo que estamos viendo, aunque ya les había mostrado las manos, el costado, los pies, seguían sin creer. Por esta razón el Señor, paciente como siempre, les dice, tráiganme algo de comer, para que vean, un espíritu no come, tráiganme algo de comer. Este texto estaría re bien, ¿verdad? Para cuando ponen su ofrenda el 1 de noviembre. No lo había pensado. Hasta ahorita me cayó el 20. Hasta oí la moneda en mi cabeza. ¡Ting! Me cayó ahorita el 20. Un espíritu no come, ¿para qué le pones ahí? Mejor cómetelo tú. Versículo 44. Para convencerlos el Señor dice, tráiganme un trozo de pez y un panal de miel, y lo come delante de ellos. Verso 44. Les dijo,
Estas son las palabras que hablé estando aún con ustedes. Esta parte es importante, estando con ustedes. Está recalcando antes de morir y resucitar, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, o sea, la Tanakh, el canon hebreo. Desde este punto las palabras de Jesús no fueron dichas necesariamente el domingo de resurrección. Quiero que ponga mucha atención. A partir de este versículo, del versículo 44, muchos creen que no necesariamente las dijo en el día de resurrección. Puede haber sido dichas Lucas como un relato único. Así que es lo que vamos a hacer. ¿Por qué le aclaro esto? Porque si usted sigue leyendo el texto, de repente llega el momento en que Lucas dice: y les dijo, salgan, vengan, vamos, véanme, ya me voy. Y dices, ah, caray, ¿qué no tardó 40 días, perdón, en ascender? ¿Qué pasó con Lucas? Lucas lo que hizo fue resumir, recopilarlo y ponerlo todo como si hubiera sucedido ese día, aunque muy probablemente fue de las muchas enseñanzas que les dio durante 40 días. Vamos a tomarlo igual que Lucas, como si hubiera sido ese día, para propósitos de poder llevarlo a la práctica rápidamente. El Señor, una cosa es segura: el Señor quiere que todos sepan lo que había sucedido. Era necesario el cumplimiento del plan de Dios, tal como había sido revelado previamente en la Biblia, en los escritos sagrados. Es de resaltar las palabras cuando dice: cuando todavía estaba con ustedes. Jesús quiere que sus discípulos se den cuenta que ya terminó su relación anterior con ellos, que no se reanudará. Al menos no de la manera que ellos esperaban. Ellos decían: ya regresó Jesús, aquí está, nos está enseñando, todo va a seguir igual. Jesús dice: no, no va a seguir igual. Se los dije hace tiempo, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Espíritu no vendrá. Por eso es Jesús que les dice: aunque no es como era antes, cuando estaba con ustedes, no va a ser como ellos esperaban, va a ser aún mejor, por medio del Espíritu Santo y su iglesia. Versículos 45 al 47. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran la escritura y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo, ¿qué? ¿Se acuerdan? El camino a la gloria fue el camino, ¿qué? De sufrimiento primero. Primero tenía que padecer y resucitar de los muertos al tercer día, y que se predique en el nombre de Cristo, en su nombre, arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. En estas palabras encontramos al menos 4 situaciones. Primero, Jesús ahora con todo el grupo con que estaba hablando, lo que ya había hecho con los hombres en Emaús. Ahora Jesús con todo el grupo completo, vaya, sin Tomás, eso sí lo sabemos, habla lo que ya les había dicho a los hombres en el camino en Emaús. Les da la llave de la escritura, ilumina sus mentes para que vean que toda la escritura, desde Génesis hasta Malaquías, hablan de su sufrimiento, hablan de él, hablan del plan de redención. Segundo, les hace ver precisamente esto, que él tenía que sufrir y resucitar para que las buenas nuevas de salvación, de perdón de pecados, pudieran ser proclamadas ya no solamente a los judíos, sino a todas las naciones. Tercero, en su nombre, sobre la revelación de Cristo, el mensaje es Cristo, no nosotros. Y por último, si esta proclamación bien comienza en Jerusalén, va a abarcar hasta lo último de la tierra. Versículo 48. Puesto que los discípulos y ustedes son testigos de estas cosas. Los discípulos de Cristo, en primer lugar, los del círculo íntimo, pero también los del círculo más amplio, vaya, todos los que estaban reunidos ahí en ese cuarto con Jesús ese día, no solamente los apóstoles, también los demás discípulos, habían visto las obras del Señor, habían escuchado las palabras del Señor y habían experimentado en sus corazones el significado y el valor
de las buenas nuevas de la resurrección de Cristo. Por eso es que Jesús les dice: ya que ustedes han pasado estas tres experiencias, han visto mis obras, han escuchado mi palabra y han vivido la resurrección, me están viendo, ustedes tienen que dar testimonio a todos los demás, deben de ser mis testigos. Versículo 49. Lo que le decía: y he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes. ¿Qué prometió? Al Espíritu Santo. Entonces, ¿sopló el Espíritu Santo cuando vimos en Juan? No, ya vimos de qué se trata. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Aunque tiene que ver especialmente con los 11, lo que aquí se registra tuvo y tiene significado para cada creyente. Jesús está informando a los apóstoles que está por enviar sobre ellos lo que el Padre prometió. Jesús les está diciendo: no tardo mucho en enviar al Espíritu Santo. El Espíritu los capacitará para ser testigos verdaderos y eficaces. Solamente esperen aquí en Jerusalén hasta que reciban este don. Esta promesa se cumplió el día de Pentecostés, es decir, 50 días después de la resurrección, 10 días después de su ascensión. Se aprecia claramente en el libro de los Hechos que por medio de las palabras de Jesús al abrir sus mentes y por medio del derramamiento del Espíritu Santo sobre ellos, estos hombres verdaderamente llegaron a ser testigos eficaces. El mejor ejemplo lo tenemos en el discurso de Pedro en el día de Pentecostés. Es la mejor muestra de este incrementado poder y eficacia para ser testigos de Cristo. La pregunta con la cual quiero terminar el día de hoy, vamos a amarrar todo esto como hacemos cada semana. Ya pusimos expositivamente la palabra, pero ahora vamos a llevarnos algo, una aplicación a nuestra casa. La pregunta que todos debemos hacernos antes de salir el día de hoy es: ¿tú eres testigo de Cristo? Cierre tus ojos, y no me refiero a los testigos de Jehová, de Cristo estoy diciendo. Lucas usa la palabra griega mártir. De aquí se desprende nuestra palabra castellana mártir. La palabra mártir significa uno que da testimonio si es necesario con la muerte. Pero la palabra mártir también significa uno que certifica lo que ha visto, lo que ha oído y lo que conoce. Un testigo, conforme a la Biblia, es uno que certifica lo que ha visto, lo que ha escuchado y lo que conoce. Al igual que los discípulos ese día, nosotros también hemos visto las obras del Señor. ¿Dónde? Yo no he visto un muerto resucitar, no, pero has visto vidas transformadas, y ese, lo entendimos, es el mayor milagro de todos. El mayor milagro, cuando Jesús les dijo a sus discípulos: y obras más grandes harán, ¿a qué se refería? A que van a predicar el evangelio y van a ver muertos resucitar, espiritualmente hablando. Hemos sido testigos, hemos visto las obras del Señor en vidas transformadas. Hemos escuchado sus palabras desde el día que nos anunciaron el evangelio hasta este momento en que estás aquí escuchando la predicación. Hemos experimentado en nuestros corazones el evangelio, el valor de las buenas noticias. Y al igual que ellos, aunque nosotros miles de años después, estamos investidos del Espíritu Santo. ¿Por qué te digo todo esto? Porque no tienes excusa para no ser testigo de Cristo. No hay excusa para no ser testigo de Cristo. Tú deberías de ser una persona que certifique, que pueda dar fe realmente de lo que ha visto, de lo que ha escuchado y de lo que conoce. Al igual que ellos, estás investido del Espíritu Santo. Lo vimos cuando estudiamos neumatología. Él nos bautiza con su Espíritu porque es la manera en que nos une al cuerpo de Cristo. Eso es el bautismo del Espíritu Santo, el unirnos al cuerpo de Cristo. No puedes decir, si eres cristiano, que no tienes iglesia o que no perteneces al cuerpo de Cristo, entonces no eres cristiano. Pero si eres cristiano y estás unido al cuerpo de Cristo, es porque estás investido con su Espíritu.
No hay nada que impida que certifiquemos que Cristo es Señor y Salvador de nuestras vidas, Ángel. La pregunta que quiero que te lleves a tu casa el día de hoy: ¿eres testigo de Cristo? ¿Somos testigos de Cristo? ¿Realmente estamos certificando con nuestra vida transformada y cambiada? ¿Realmente estamos certificando con nuestra manera de creer? ¿Realmente estamos certificando con nuestros hechos que Cristo es el Señor de nuestras vidas? ¿Realmente estamos certificando que Él ha transformado nuestras vidas? La palabra expositiva es maravillosa, pero también tiene el poder de confrontar nuestras vidas. Es maravilloso entender, por ejemplo, que no llegó 2 veces el Espíritu Santo, y desmenuzar parte a parte y entender a qué se refería Jesús en ese pasaje. Pero la palabra expositiva también está hecha para confrontar nuestras vidas, para poder llevarnos algo práctico, algo que poner en obra en nuestras vidas a lo largo de esta semana. ¿Eres testigo de Cristo verdaderamente? No tienes excusa para no serlo, amado hermano. Tú también ya fuiste investido con el Espíritu, has visto las vidas transformadas, has escuchado la palabra, has experimentado el poder del Evangelio en tu corazón. ¿Qué está impidiendo que seas un testigo eficaz de la resurrección de Cristo? ¿Qué está impidiendo que lleves las buenas nuevas? ¿Qué está impidiendo que proclames el Evangelio? ¿Qué está impidiendo que tu vida proclame que eres el testigo principal, un testigo más de la vida y de la resurrección de Cristo? Este fue el motor que movió a la iglesia del primer siglo, ser testigos. Lo vamos a ver cuando veamos el libro de Hechos. Este fue el motor que movió a la primera iglesia. Ellos tenían en su mente y en su corazón: tenemos que dar testimonio, lo que vimos, lo que escuchamos, lo que sabemos, lo que hemos experimentado, que Cristo resucitó, que cambió mi vida, vi milagros, lo vi resucitar. No me pueden callar, tengo que ser testigo. Ellos sí, literalmente hasta la muerte muchas veces. Ellos sí fueron mártires muchas veces. No te estoy diciendo que tienes que ser un mártir, no te estoy diciendo que te tienes que inmolar, no necesariamente. Si el Señor te lo pide, Él sabrá a quién y por qué se lo pide. Si lo hizo hace 20 siglos y lo sigue haciendo hoy en día, pero no creo que sea nuestro caso. Cierre sus ojos y vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo, que es quien ha traído esta palabra a nuestras vidas el día de hoy, que no solamente se quede en nuestra mente, que baje a nuestro corazón. Y vamos a hacerle una petición muy especial. Vamos a decirle: Señor, queremos ser testigos tuyos, queremos ser testigos de Cristo en toda la extensión de la palabra. Queremos ser verdaderamente aquellas personas que certifican con su vida, con sus hechos, con sus palabras, con todo en nosotros, poder certificar que tenemos un Dios real, que nuestro Dios es Jesucristo, Señor de cielo y tierra, que nuestro Dios tomó forma de hombre, porque un espíritu no puede morir y Dios no puede morir, pero que en esa forma de hombre, a semejanza de nosotros, murió en la cruz en nuestro lugar, pagó por nuestros pecados, que Él tenía que seguir el camino del sufrimiento antes de llegar a la gloria. Poder ser testigos, poder certificar que Él resucitó, poder certificar que Él ascendió a los cielos y que regresará un día, pero que mientras tanto ha dejado una encomienda a nosotros, su iglesia: el predicar el Evangelio a todas las naciones. Espíritu Santo, te lo pedimos, te lo rogamos, pon el querer como el hacer en nuestro corazón el día de hoy. ¿Qué impide que seamos testigos de Cristo? Tal vez hay un pecado, tal vez hay un vicio, tal vez hay una situación. Ya es tiempo de que empieces a ponderar qué amas más: tu pecado, tu vicio, tu hábito, tu situación, o al Señor Jesucristo. Charles Spurgeon decía: el Señor Jesucristo no puede vivir en la habitación de nuestro corazón cuando en el sótano del mismo habita el pecado y la maldad, cuando no has querido deshacerte de un hábito, de un pecado oculto. ¿Qué te impide ser testigo de Cristo eficaz? Medítalo, óralo, ponlo delante de Él y deshazte de Él.
renuncia a él. Dile: Señor, prefiero por mucho ser testigo tuyo, prefiero por mucho agradarte a ti, prefiero por mucho permanecer, descansar en ti, que en mis propias fuerzas. Gracias, Padre, te decimos en esta tarde por la palabra hablada a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque hoy entendemos que todos tenemos la capacidad de ser testigos tuyos. Nos has investido con tu Espíritu Santo, hemos sido testigos también. Podemos certificar, hemos visto vidas transformadas, hemos escuchado tu palabra, tu evangelio se ha anidado en nuestro corazón. Solamente te queremos rogar una vez más: llévanos a ser testigos de nuestro Señor Jesucristo, como debe de ser.